¿Profesor o superintendente? ¿Cómo le gusta más? Profesor. ¿Le gusta más el profesor que superintendente? Todo el mundo me dice aquí profesor. Sí, eso he escuchado y en los comunicados ustedes sacan que es el superintendente profesor César Ferrari. Entonces yo pensé en mis adentros, ya le he dicho al presidente 3 veces que no, eso no puede ser. Al jefe no le puede decir que no. Bueno, le dije, sí, está bien. Y así me nombró superintendente. ¿Y la comida? No, la comida peruana es mejor. No, toda la vida, claro, pero ¿la extraña obviamente o aquí ha logrado encontrar? No, aquí tengo muchos amigos, yo en mi casa cocino, a mi mujer. ¿Le gusta cocinar? Claro que sí, claro que sí. O sea, no hay italiano peruano que no sepa claro, cocinar. es exactamente, es una combinación ganadora de comida. Bienvenidos a este Frente a Frente, hoy con César Ferrari, que es el superintendente financiero de Colombia, el hombre que encargado de vigilar los bancos y las entidades financieras en el país, pero también profesor universitario muchos años. Bienvenido, ¿profesor o superintendente? ¿Cómo le gusta más? Profesor. ¿Le gusta más el profesor que superintendente? Todo el mundo me dice aquí profesor. Sí, eso he escuchado y en los comunicados ustedes sacan que es el superintendente profesor César Ferrari. Claro que sí. ¿Pero qué le gusta más? Ser profesor. ¿Sí? Claro que sí, o sea, ser profesor es una vocación, es una forma de vida. Sí, es enseñar y aprender de los estudiantes. Eso me parece fabuloso. Superintendente es un cargo que dura varios años, pocos años, dependiendo de las circunstancias políticas. Pero lo otro no, lo otro es eterno. ¿Pero entonces no le ha gustado ser superintendente? No, yo no he dicho eso. No, ¿por qué? Porque al final el llegar a ser superintendente tiene un propósito. Y ese propósito es el desarrollo del sistema financiero y la modernización de la superintendencia financiera. Y eso no lo había pensado antes porque no pensaba en ser superintendente. Pero cuando yo llegué aquí a la superintendencia me di cuenta de que el mercado de crédito era poco profundo, el mercado de seguros era poco profundo, el mercado de capitales casi inexistente. Y entonces dije, no, esto no se merece Colombia. Colombia necesita unos mercados financieros mucho más profundos, lo cual implica que sean mucho más inclusivos. Entonces hay que trabajar con ese propósito. Luego de eso, eso conlleva también una modernización de la superintendencia financiera. Los bancos cada vez se hacen más digitales y la superintendencia no entendía nada de digitalización. Entonces yo dije, no, pues si los bancos son cada vez más digitales, la superintendencia tiene que ser cada vez más digital, porque va a llegar un momento en que los bancos no tengan oficinas y entonces ¿a quién visitamos para hacer supervisión in situ? Eso es un anacronismo. Tenían que estar compatibles con los bancos. Y eso era implicar la modernización de la superintendencia. Ya me va a contar un poco de eso, que es parte de su trabajo actual aquí en la superintendencia, profe Ferrari, pero estamos hablando antes de entrar, de empezar a grabar, que usted tiene 3 nacionalidades. Sí. Quizá aquí es de los pocos funcionarios del gobierno con esa característica: colombiano por adopción, peruano de nacimiento, italiano por herencia. Por herencia. O sea, mis padres fueron italianos, entonces pues eso se transmite. En Europa la nacionalidad no se adquiere por nacimiento, ni por adopción, se adquiere por ancestros, de sangre le llaman. En italiano es diritto di sangue, o sea, derecho de sangre. Eso es lo que... ¿Su segundo nombre es...? Quine. Muy italiano. ¿Su segundo apellido? Mi segundo apellido es Quine y Atilio es mi segundo nombre. Exactamente. Era con doble T, porque en español se escribe con una T, pero en italiano, que a mí me escribieron con italiano, que es con dos T's. Y eso me lleva a pensar que pues su idea, desde su familia hasta usted, ha sido de ser muy nómada. ¿Cómo fue ese aterrizaje en Colombia ya hace, ¿qué? Más de 30 años, ¿no? Llegué en el 99, hace 26 años. Ah, ok. Y llegué por 2 circunstancias. 1, porque tenía trabajo, y 2, porque mi mujer es colombiana. Y eso le iba a preguntar. Claudia es que se llama su esposa. Claudia. ¿Cómo fue ese amor con Claudia? ¿Cómo inició? Yo estaba en esa época trabajando con el Fondo Monetario Internacional en Angola. Sí. Primero había trabajado en Guinea-Bissau y luego en Angola. Yo no había querido regresar al Perú, era la época de Fujimori, y Fujimori era cada vez más represivo, y yo siempre tenía ideas muy independientes, muy críticas, entonces por ahí me encontré un día con un general del ejército peruano que era mi amigo. Y me dijo, César, qué bueno que no estás escribiendo. Le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, porque he escuchado tu nombre en el servicio de inteligencia. Y entonces dije, no, yo me tengo que ir lo más lejos posible. Entonces hablé con mis amigos
y me ofrecieron un puesto en Guinea-Bissau. ¿Y dónde queda eso? En África. ¿Dónde? Pues mirando el Atlántico, chévere. O Pero sea, usted conoció, fue mirando el mapa nomás. sí, entonces le digo, sí, pero quiero ir a conocer cómo es esa cosa. Entonces me dieron un contrato, el Banco Mundial, de corto plazo, para ir a conocer y que les hiciera un informe sobre lo que yo consideraba conveniente. Entonces me fui un mes a Guinea-Bissau y me pareció chévere, un país pequeño, que sus exportaciones eran 8 millones de aguacates, no de aguacates, perdón, de maní. Nada de maní. Y y claro, pero había tantas cosas que hacer. Yo decía, uy, acá no me voy a aburrir. Y efectivamente no me aburrí. Pero a los 2 años resulta que Guinea-Bissau entró al franco CFA, que es la moneda común del norte africano. Y entonces ahí un poco la política monetaria de cada país deja de tener vigencia. Y entonces yo era el asesor económico y financiero por parte del Fondo Monetario en Guinea-Bissau. Entonces el gobernador me llamó y me dijo, mire, ya no tenemos trabajo acá. Razón de ser, sí. Sí. Entonces yo escribí al fondo, llamé por teléfono al fondo, le dije, mire, aquí ya no puede ser. Entonces me dijo, pero ¿por qué no te vas a Angola? Angola es un país más grande, petrolero, tiene diamantes, está terminando una guerra civil que ha sido muy dañina para el país. Y entonces, yo le dije, de una, pero deme en vacaciones un mes. Entonces me fui a Lima y ahí, claro, dije, ya, me voy a Angola. Y así llegué a Angola. Para hacer la historia corta, llegué a Angola, llegué solo y ahí conocí a Claudia. ¿Y por qué estaba ella allá? Y Una colombiana en Angola. ella estaba en un proyecto de Naciones Unidas Ujú. sobre salud primaria y ella era la directora del proyecto en una región al sur de Luanda, que es la capital. Yo estaba en Luanda asesorando, era el asesor del Fondo Monetario Internacional al gobernador del Banco Central de Angola, cargo que había tenido antes en Guinea-Bissau. Entonces ahí nos conocimos y lo que tiene que pasar, pues pasó. Y nació el amor. Y sí. Entonces después yo le dije a los del fondo, bueno, ya Angola es suficiente, quiero ir. Miento. Eh, Le digo a los del fondo, el gobernador piensa que ya no necesita asesores del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes a dónde me mandan? Entonces me dijeron Mozambique. Mm. Y yo dije, pero yo quiero ir a América Latina. Entonces me dijo, no, porque ese tipo de cargo ya no lo tenemos en América Latina. Y dije, Mozambique, no, ya 5 años en África. Entonces comencé a escribir un montón de amigos. Pero ahí eran ustedes que con Claudia solamente novios. Sí, Ya se habían casado. no, 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 no. estábamos de Ok. novio. Entonces le digo, Mozambique, no, Mozambique, no. Entonces escribí a varios amigos y me ofrecieron de varios sitios. Entonces uno de ellos, un amigo muy querido, que ahora lo tengo en el consejo asesor de, de la superintendencia, Alejandro Vivas, me dijo, ¿por qué no te vienes acá? Te damos un puesto aquí en la Javeriana y te hacemos director de la maestría de economía. No. Así llegué Eso. y entonces yo le dije a Claudia, mira, ese es tu país, ahí está tu familia, yo tengo trabajo en Colombia, pues vámonos a Colombia y si no nos gusta nos vamos para otro lado. Profesor Ferrari, hablemos un poco de su trabajo aquí en la superintendencia, pero también quiero preguntarle cómo es ese aterrizaje suyo, porque usted estuvo unos meses en la Casa de Nariño, estuvo trabajando con el presidente Petro. ¿Cómo conoció primero que todo al presidente Petro en campaña? ¿Había escuchado de él? ¿Cómo es ese acercamiento a Gustavo Petro, no presidente? De esto ya van a ser hace 15 años. Mucho tiempo. El presidente Petro en esa época estaba postulándose para alcalde de Bogotá. El 2011-12, ¿no? Sí. Sí. Y entonces yo hablaba mucho del Grameen Bank, que es un banco para pobres muy exitoso que existe en Bangladesh, que tiene un mecanismo especial de operación y eso lo hace único. Entonces él me había escuchado y un buen día me llamó por teléfono y me dijo, yo quiero conocer los detalles del Grameen Bank, ¿puedo ir a su casa? Claro, le digo, no tengo, con mucho gusto. Y llegó a mi casa con varios de sus asesores. ¿Ya era alcalde o estaba de candidato? No, todavía estaba de Ok. candidato. Entonces, cuando terminamos la reunión, él me dijo, usted va a escuchar de mí pronto. Yo voy a hacer algo que necesito su ayuda. Yo le digo, con mucho gusto. Pero usted, ¿qué referencia tenía? ¿Un excongresista, un excandidato? Un excongresista que quería ser alcalde de Bogotá. Ya.
Entonces, él acaba poniendo en el plan de gobierno de la ciudad de Bogotá un artículo que hablaba de la creación de Banca Capital, inspirado en el Grameen Bank. Ujú. Pero le pusieron tantas arandelas para esa cosa del Banca Capital que no se podía hacer, era muy complicada. Pero ese fue mi conocimiento del presidente Petro y no lo voy a olvidar más. Hasta que un día me llama de Palacio, por cierto, había dejado mi teléfono y con mi hija Bianca, que es la que pinta estos cuadros. ¿Cuánto tiene Bianca? Bianca tiene 20 años. Ah, no, está pequeña todavía, está Sí, joven. y en esa época era más joven todavía. Y entonces me había ido a comprar unas pinturas, no sé qué, a una casa comercial. Y cuando regreso, Claudia, mi mujer, me dice, te ha estado llamando todo el mundo. Ah, caray, ¿qué cosa quiere? Que el presidente quiere hablar contigo. ¿El presidente? Sí, me dijo, el presidente quiere hablar contigo. Al rato me llamó Laura Sarabia, Mm, que ya estaba en Palacio con el presidente Petro. En esa época ya Petro era presidente sí. y había sido elegido ya. Pero usted no estuvo en campaña No, entonces. no, no, Ah, no, yo no. Nunca he estado en esas cosas. Y entonces, me pregunta, ¿le interesaría ser director del DNP? Bueno, ¿por qué no? O sea, yo he sido el director técnico de planeación en Perú. pero sí. Ministerio de Simplemente, Planificación se llama allá. no, allá se llama Instituto Nacional de Ok, Planificación planificación, sí. y lo acabaron. Pero también fui gerente general del Banco Central, Sí. entonces tenía esos antecedentes. Entonces, me interesa, es chévere. El presidente le va a preguntar sobre esto, ¿le interesa? Sí, le digo. Entonces me vuelve a llamar Laura y me dice, el presidente quiere hablar con usted el lunes a las 5 de la tarde. Me acuerdo, era un sábado de la mañana. Ya, chévere. Entonces fui el lunes a las 5 de la tarde a Palacio y de una me recibió el presidente. Entonces ahí me dijo, yo quiero que seas el director del DNP. Ah, mucho honor, le digo, muchas gracias. Chévere. Entonces inmediatamente me dice, pero tengo que resolver algunos problemas administrativos, hablemos mañana. Oye, pero antes de eso, ¿qué pasa en la casa con Claudia y con Bianca esos sábado, domingo? Especulan de qué es la llamada, qué le Sí, o sea que dicen. el presidente quería hablar conmigo y que seguramente le interesaba que estuviera en la dirección del DNP. Y ellas que le decían que sí, eso Sí, está. pues, mi hija muy entusiasta porque ella se entusiasma por todo. Sí. Y Claudia también, o sea, muy interesada. O sea. Entonces, llegué el martes otra vez y de una me dijo, yo quiero que seas el director del DNP, dame tus datos. Entonces le dije, soy doctor de economía, tengo una maestría en economía, tengo una maestría en planeación, soy ingeniero O sea, civil. chuleado todo, Y faltaba un tema. lo puso ¿cómo se llama? En X ahora, en esa época, Twitter, Ah, sí, cuando hizo el anuncio. cuando hizo el Sí, 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 anuncio, sí. y ya conversábamos las cosas que pensaba de planeación, las cosas que yo pensaba, y coincidíamos muchas cosas, que había que pensar a futuro, que había que pensar en grande, que había que hacer amarre de los diferentes problemas que hay sobre el país, etcétera, etcétera. Listo, me fue a mi casa. Y comienzo a tratar y ya había salido la noticia por Twitter No, ya, y eso estaba era, nombrado. ya nadie, mi teléfono colapsó. Ese día que ni siquiera pude hablar con mi mujer, pues me fui a la universidad, me llamaron de todo el mundo, de todas partes, felicitaciones, etcétera, etcétera. Y de repente comenzó a aparecer un rumor que no sé dónde apareció, pero decía que yo no podía ser director del NP. Pues, ¿Por qué? Porque tenía 3 nacionalidades y la ley decía que no podía ser porque no era nacido en Colombia. Y eso es verdad, yo no soy nacido en Colombia, pero tenía nacionalidad colombiana. Y entonces, un profesor de Derecho Constitucional, Gustavo Zafra, muy querido, muy amigo mío de la Javeriana, me dijo, pero César, tú sí puedes hacerlo porque esa ley es irrita porque está modificando la Constitución y la Constitución no puede modificarse de otra manera que no sea el proceso claro. constitucional. Y aquí esta ley le está añadiendo requisitos, algo que la Constitución ya estableció, y ahí no aparecen esos requisitos. Entonces es una ley irrita. Tienes que demandarla. No le dije, tan loco yo. No hay ninguna posibilidad. No, esa vaina no. Pero ya le habían dicho a usted, Casa de Nariño, ya no vamos, ya no es director de planeación. Eso vino después. Todo esto Mm, es una cuestión de horas. de horas, Ah, es de un día para otro.
Entonces yo hablo con Laura y me dice, Laura, el presidente lo lamenta mucho, pero ya no puede ser porque esta ley, etcétera, etcétera. Pero el presidente quiere que trabajes con él. Ah, le digo, chévere. Entonces, pero quiero hablar contigo. Voy a hablar con él y me dice, yo quiero que sea mi asesor económico. O sea, él lo quería cerca en su gobierno sí o sí. Sí, mi asesor económico. Y yo le digo, te recomiendo que lo pongas a Jorge Iván González como director de planeación. Jorge Iván es mi amigo. Usted es el que le da el nombre Yo le di el Jorge nombre de Iván Jorge González. Iván. Y le digo, él es mi amigo, tenemos ideas similares, él piensa en grande también. Bueno, listo. Y Jorge Iván es nombrado director de planeación. Entonces yo me voy a trabajar a la Casa de Nariño Sí. como asesor económico del presidente. Y el presidente me dice, pero ¿por qué no te vas a la superintendencia financiera? No, yo no quiero firmar papeles, ya he firmado muchos papeles en mí. Y me vuelve a decir meses después, ¿por qué no te vas a la Casa de Nariño? A la A superintendencia. la superintendencia. No, no. Ya llevan dos Me voy a negativas. decir, quiero que te vayas a la superintendencia financiera. Entonces yo pensé en mis adentros, ya le he dicho al presidente 3 veces que no, eso no puede ser. O sea, Al jefe no le puede decir que no. bueno, le dije, sí, está bien. Y así me nombró superintendente. Bueno, esa es la historia de cómo aterriza acá, en la superintendencia financiera. Y poco a poco fui conociendo la superintendencia, fui conociendo a fondo el sistema financiero y me di cuenta de las cosas que te estaba contando al principio, que la superintendencia está muy de moda, está muy pasada de moda. ¿Cómo va en ese propósito de poniéndolo en sus términos, de poner a la moda la superintendencia financiera, de llevarla a ese mundo digital? Va bien. O sea, poco a poco fueron saliendo las ideas y se fueron concretando 5 proyectos estratégicos para la superintendencia. En un buen día yo dije, cuando ya estaba acá, la manera de hacer crecer la superintendencia y el sistema financiero es generando más competencia. Sí, pues, pero ¿cómo se genera más competencia? ¿Y por qué? Bueno, se genera competencia cuando los atributos de la competencia se vuelven realidad. ¿Cuáles son los atributos de la competencia? Precios transparentes, libre entrada y salida de gente y simetría de información. O sea, que todos los agentes tengan la información de todos los clientes y que todos los clientes tengan la información de todos los agentes financieros. Eso no es tan fácil resolver. Ahí es donde entra finanzas abiertas. Eso le iba a preguntar. Ese es el propósito de las finanzas abiertas. Hacer que la información vaya de los clientes, tengan toda la información de los bancos y los bancos tengan toda la información de los clientes. Pero es en la práctica cómo se va a dar. Es decir, un usuario del sistema financiero o alguien que quiera tener la expectativa, que eso es también yo creo que el objetivo de ustedes, bancarizar más a colombianos, va a tener en una aplicación, en un sistema, en un lugar, obviamente de la virtualidad, toda la información de todas las entidades financieras, o cómo se va a llevar a la O realidad. sea, el dueño de la información es el cliente, Sí. ¿cierto? Entonces el cliente tiene que autorizar que mi información financiera que está en el banco A la tenga también el banco B porque quiero hacer negocios con el banco B o con el banco C. Entonces el banco A le tiene que transmitir al banco B, al banco C toda esa información. Y entonces, cuando haya otra información, lo que va a pasar es que los bancos van a querer quedar con los mejores clientes. Entonces el banco B le dice, tú tienes un crédito en este momento al 21%, yo te ofrezco ese mismo crédito al 18%. Eso es lo que usted dice, claramente competencia. Eso es competencia, ¿sí? Y el otro dirá, yo no quiero perder el cliente, entonces bajaré la tasa a 17,5. Así se va generando un espíritu de competencia y eso genera profundidad. Pero al mismo tiempo, eso que se llama finanzas abiertas tiene un paralelo, que es el tema de que los clientes tengan información sobre los bancos. La otra manera es que los bancos tengan información sobre los clientes y eso parte de una autorización del cliente potencial o real, de tal manera que le diga al señor A que le dé sus datos al banco B porque va a hacer negocio y así sucesivamente. ¿Y eso a partir de cuándo va a empezar a ocurrir ese intercambio de información? Eso va a comenzar a partir del decreto que autoriza a las finanzas abiertas, que está ya en segundos comentarios. Okay. O sea, una vez que sale eso ya depende del presidente, el ministro de Hacienda para que entre en vigencia y ahí demorará unos 6 meses para cerrar todos los datos que necesita para estas cosas,
que son una serie de informaciones tecnológicas. Pero entonces con el decreto fácilmente ya los bancos pueden Sí, intercambiar claro, esa claro que sí. información en Los bancos, beneficio. la financiera, la fiduciaria, todas las demás. Todo el mundo, todo el Todo el ecosistema mundo, todo el financiero. Sí. ecosistema. La otra cuestión es que los clientes tengan la información sobre los bancos. Entonces hemos construido unas plataformas que permiten comparar los datos de las tasas de interés, los datos de las tarifas que cobran las entidades, para que el cliente sepa cuánto le cobra A, B y C, Mm. porque puede ser que le dé una mejor tasa, pero le cobren más por una billetera o lo que fuera. Eso es claramente toda educación financiera, Eso es educación financiera, Oscar. pero también hay que tener el mecanismo para que esto se pueda dar. O sea, porque ¿de qué nos sirve decir que todos tengan la misma información si no tenemos el vehículo para que se genere esa misma información? Profesor Ferrari, cuando yo pienso en bancos y el mundo digital, esa mezcla, se me viene a la cabeza una amenaza, un riesgo que siempre está latente y es el de los fraudes, los hackers y demás. ¿Qué tan protegidos estamos en el sistema financiero en Colombia frente a esas amenazas? No tanto también el cliente, me ha pasado varias veces, no sé si a usted ya me contará si le han desocupado alguna vez la cuenta. No, ni no, No, ¿cero? afortunadamente. Bueno, a mí sí me han hecho transacciones que uno ve transacciones extrañas. En otro lado logra A mi hacer la mujer se guerra. la han hecho, y a mi asesora se la han hecho, le han vaciado la cuenta, Mire, eso pasa, eso pasa. y a Claudia le han clavado 20.000 cobros por cosas que no compró y vainas de ese tipo. Bueno, ¿cómo estamos? Esas transacciones Pero eso, fraudulentas. eso ocurre antes de que exista No, claro, este nuevo este nuevo sistema. sistema. Pero esto lo va a blindar aún más o no tiene nada que ver porque Yo espero que lo blinde mucho más porque hay medidas de seguridad que están establecidas, que de hecho ya tienen vigencia porque hicimos una circular hace más o menos un año, la 004, ¿Mm? que establece estas características fundamentales de cómo debe desarrollarse este sistema, que es una circular que estableció la superfinanciera cuando Finanzas Abiertas era voluntaria, pero ahora que es obligatorio todavía cobra más vigencia. Esos tipos de tecnologías que están establecidas en la 04, de mecanismos de seguridad que están establecidos en la 04, van a ser mucho más potentes. Pero volviendo a mi pregunta, ¿en Colombia estamos protegidos desde lo que ustedes pueden vigilar desde la superintendencia a esas amenazas, frente a esas amenazas? ¿O Bueno, en la medida qué que se nivel? protegen, pero los delincuentes a veces van mucho más rápido que las maneras como las autoridades actúan sobre el tema. Yo espero que logremos una mayor cada vez seguridad sobre este tipo de cosas. Usted que conoce del mundo, que ha venido conociendo este mundo financiero de Colombia, seguramente también conoce, por supuesto, el de Perú, porque allí estuvo como gerente del Banco Central. Los colombianos se quejan mucho de los bancos. Hay muchas quejas sobre excesos, abusos. Ustedes que vigilan el sistema financiero. Hay muchas, algunas veces no son bien motivadas porque no tenemos, nada es perfecto en la vida, todo es perfectible. Y algunas veces las personas quieren que pase algo que no va a pasar porque la normatividad no está en ese sentido. Y eso lo acusan como una cuestión de insuficiencia o cosas de ese tipo. Pero yo creo que en realidad el sistema financiero ha avanzado lo suficiente como para ser lo debidamente seguro y que no se presten a ese tipo de quejas. Siempre pasa algo. Como te decía hace un rato a mi asesora, le vaciaron la cuenta. Entonces, claro, el superintendente, ella me cuenta a mí y yo llamo directamente al presidente de ese banco y le digo, oye, ha pasado esto. Claro, inmediatamente la atendieron. Yo estoy seguro que eso pasa con todo el mundo, pero espero que los tiempos de respuesta sean adecuados, no sean eternos, para que el cliente tenga una cierta satisfacción. Claro, siempre es una molestia que uno le vacíe en la cuenta, pero eso ha venido pasando desde hace inmemorialmente, desde hace mucho tiempo. Pero quiero seguir contándote los otros 4 proyectos que creo que son importantes. Una de las cosas que te mencionaba es que cada vez el sistema financiero es más digital y nosotros nos habíamos quedado en la historia analógica, que es algo que comenzó del siglo XIX, el siglo XX, etcétera, de que existe la banca.
Entonces yo dije, no, tenemos que tener una supervisión digital también. Mm. Y entonces iniciamos un proyecto de supervisión digital. Eso trae unos inmensos beneficios. Por ejemplo, en este momento el sistema financiero nos tiene que informar sobre sus ocurrencias, los créditos que dan, los depósitos que tienen, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen en papel. Entonces tienen un montón de gente llenando papeles. Eso, según la información que tengo, son más o menos 2.900 personas dedicadas solamente a llenar papeles De todos los bancos. de todos los bancos y de todas las entidades vigiladas por nosotros, llenando papeles para darnos la información que nosotros requerimos para el proceso de supervisión. Eso es un montón de plata. Y esa gente podría estar haciendo otras cosas mucho más útiles que excepto llenando papeles. Entonces, la supervisión significa de que esa información ya no la vamos a recibir en papel, con lo cual eliminamos todos los formatos, eliminamos a gente que está dedicada a ese proceso y puede hacer otra cosa dentro del mismo banco. Y eso significa una modernización total. Mm. Ahora eso requiere tecnologías, pero vamos a tener primero la eliminación de los formatos la, la extracción que vamos a hacer de los datos que necesitamos para los fines que necesitamos en tiempo real. Todo ese proceso le llamamos el proyecto de supervisión digital. Sí. Eso es muy complicado, es bastante complicado. Y eso es lo que estamos, tal vez el proyecto menos avanzado, aunque hemos avanzado un montón, porque ya hemos hecho el de colocaciones, pero nos faltan las captaciones, nos faltan las inversiones, nos faltan los seguros, muchas cosas más del sistema financiero que tienen que ser contemplados por la supervisión digital. Ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto tiene que ver con una realidad bien importante. Desde mi oficina yo puedo mirar los bosques orientales de Bogotá. Mm. Y yo veía hace un año cómo los bosques orientales de Bogotá se estaban A ardiendo, los incendios, sí. los incendios de Bogotá. Y yo veía y yo reflexionaba y decía, híjole, si abajo de esos bosques se están quemando, hubiera una plantación, pues la plantación también se quema. Y si la plantación se quema, ¿de dónde saca ingreso el campesino con el cual se pidió un crédito para mejorar la cantidad, la calidad de esa plantación? Pues no va a tener con qué pagar. Y lo que sucede entonces es que un riesgo climático, que significa un exceso de sequedad en el ambiente, Realmente, sí. que secó los bosques, que produjo los incendios, acaba generando una potenciación del riesgo de crédito. Entonces tenemos que incorporar en la matriz de riesgo de la superintendencia no solamente los riesgos tradicionales, que puede ser el de crédito, el de liquidez, el de solvencia, sino también los riesgos emergentes, cambio climático, ¿Y gobernanza. eso no estaba? ¿No Eso no estaba presente? estaba, eso no estaba. Y los hemos incorporado y realmente ahora tenemos una percepción del riesgo mucho más robusto, Mm. mucho más completo y que Que pueda, termina protegiendo en última instancia claro al que usuario. sí, que mejora la percepción que nosotros tenemos de los bancos, porque ya no solamente hay un riesgo, sino aquellos que potencian esos riesgos, como pueden ser las cuestiones sociales, las cuestiones de gobernanza o las cuestiones climáticas, que son los riesgos emergentes más conocidos. Ese es el tercer proyecto. Todo esto es un legado, el legado que usted quiere dejar cuando De, termine la claro que sí, superintendencia, estos 5 puntos. claro que sí. El cuarto tiene que ver con, hace los primeros días que llegué a la superintendencia, no puedo recordarme, no me he podido recordar quién fue el que me dijo esto, pero tiene que haber sido alguien del sistema financiero, porque me dijo, estamos ahogados en normas y gran parte de las normas son de ustedes. Entonces dije, no puede ser, o sea, caramba, necesitamos unos mercados libres que funcionen bien. Por supuesto, esto tiene una serie de problemas, entonces no pueden dejar de regulación. Entonces, necesitamos una regulación adecuada. Mm. ¿Qué significa una regulación? Primero, que no considere, qué sé yo, normas como, por ejemplo, la información tiene que entregarse en cassettes. Ya, ¿No? sí, ya. ¿De dónde vamos Ya, para qué vamos a recibir la información? Pero así estaba. Todavía normas obsoletas, normas repetitivas, y el lenguaje está hecho de tal manera para que no lo entienda nadie. Mm. No sé si esa era la intención o lo redactaron solamente abogados. La letra chiquita de siempre de los Bueno, bancos y los entonces, abogados. entonces hay que arreglar esta vaina, entonces hay que simplificarlo, mejorar el lenguaje, eliminar las obsolescencias, las repeticiones.
y todas estas cosas que en realidad no deberían estar. Entonces hemos hecho un enorme esfuerzo de depuración normativa. Ese es el cuarto proyecto del proceso de depuración normativa. Y el quinto es una consecuencia de los anteriores, porque si estamos cambiando las cosas que son fundamentales en el sistema financiero, pues hay que cambiar la organización de la superintendencia, Ya es más para adentro. más para Mm. adentro. ¿Por qué? Porque en la actual, y eso todavía está vigente, en la actual organización que tenemos, la persona que supervisa sanciona y la sanciona a su criterio. Entonces, no, esto no puede ser, eso tiene unos riesgos morales enormes. Hay que separar la función de supervisión de la función de sancionatoria y además quien pone la sanción no puede hacerla a su libre albedrío, tiene que haber una dosificación que todo el mundo la conozca, que sea absolutamente transparente. Entonces, en la reorganización de la superintendencia contempla cosas como esa. Pero si va a quedar con dientes la superintendencia, porque muchos dicen, no, es que la superintendencia financiera, como ahí hay puerta giratoria entre bancos y superintendencia, a veces ni castigan a los bancos. ¿Usted tiene esa percepción o cree que sí ha tenido dientes No, la o sea, hay varias cosas que me gustaría decir al respecto. Yo creo en una supervisión dialogante. Okay. O sea, no se trata de imponer a las patadas las cuestiones, porque todo el mundo sabe lo que está haciendo y a quien más le duele sobre las normas son precisamente los vigilados. Entonces, pues es apenas obvio que una buena supervisión implica un buen diálogo. Yo prefiero construir las cosas por consenso, pero además no es un consenso a las locas, o sea, un consenso que esté basado en el conocimiento. Bueno, eso seguramente viene de mi tradición de profesor universitario. Seguramente, claro. Claro que sí. Pero es así, o sea, tú no puedes hacer las cosas porque se te ocurren. A todos nos puede ocurrir, pero también salen unos disparates de las ocurrencias. Mejor hacer las cosas debidamente con conocimiento claro, debidamente cuestionado, debidamente conversado. Por eso el diálogo es tan importante. Entonces, desde que estoy acá, hay dos principios básicos en la supervisión, en la superintendencia. Mm. Aquí no hacemos las cosas a tonta de locas, sino con previo conocimiento. Y segundo, esto hay que dialogarlo siempre porque muchas personas piensan mejor que una sola. Eso sí, ese sí es el eco. Bueno, súper, para irnos despidiendo, súper o profe, cualquiera de los Profe, dos, profe. profe. Entonces, profe, para irnos despidiendo ya unas preguntas corticas de esta conversación. ¿Qué extraña de Perú? El mar. Yo soy limeño, yo nací en Lima y vivía frente al mar. Bogotá está lejos del mar, o sea. O sea, Lima mejor que Bogotá, ¿ok? No, ¿No? Bogotá es O agradable, Lima y Bogotá. pero Bogotá es agradable. Aquí he hecho muchísimos amigos, tengo muchísimas conocencias, pero Lima sigue siendo Lima y Lima siempre está frente al mar. ¿Y la comida? No, ¿O la no comida peruana es mejor. No, toda la vida, claro, pero ¿la extraña obviamente o aquí ha logrado No, encontrar? aquí tengo muchos amigos, yo en mi casa cocino, mi ¿Le mujer gusta ha cocinar? aprendido. Claro que sí, claro que sí. O sea, no hay italiano peruano que no No, sepa claro, sí, es cocinar. exactamente, es una combinación Sí, sí. ganadora de comida. ¿Pero algún restaurante rico aquí que No, recomiende de comida no voy a peruana? recomendar. Hay muchos, Ay, sí, bueno, muy muchos, buenos. bueno, ya, eso está bien. Profe Ferrari, ¿le gusta el fútbol? Poco. Ya perdí el interés en eso. ¿Por qué? Porque eso de ver a unas personas que andan corriendo detrás de una pelotita para meter unos goles que hacen vibrar de emoción a unos y llorar a los otros, yo prefiero hacer otro tipo de cosas. ¿Y qué le gusta hacer Me en gusta estos deportes? cantar, ¿Ah, le gusta cantar? me gusta bailar, ¿Y qué sí, canta? ¿Qué me gusta música? leer poesía. Yo canto de Es todo, artista, entonces, zambas bueno, argentinas. dejó Ah, la vena mi artística, porque hija usted, es una excelente no, pero pintora. es que veo que tiene su vena artística, si le gusta la poesía y si Sí, le gusta claro. cantar. Y tengo grabaciones ahí que las distribuyo entre los amigos. ¿Es en serio? Sí, ha Claro, grabado. ¿Y qué claro. música? Zambas argentinas, Mm. zambas brasileras, Léelo. música del sertão brasilero, pero canto en italiano, canto, no, boleros, lo que se me ocurre. Mm. Todos los sábados en la mañana, de 9 a 12 en la mañana, me dedico a cantar. Hay un amigo que llega a la casa con su grabadora, con su computador, con su micro profesional, y entonces, ¿qué vamos a cantar ahora? No, cantemos, eh, cabecilla, no hombro, cabecilla, cabecilla es una cabeza
no, no es pequeña, es una cabecita de una niña o algo, llora sobre mi hombro. Es una canción brasileña muy bonita. Entonces cantemos eso ahora. Listo. Y la grabamos y nos sale bonito. No, pero es que si le dedica 3 horas a la semana, seguramente sí, sí sale muy bien, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y profe, ¿y le gusta ahorrar? ¿Ahorra? Claro que sí. Siempre. ¿Cuánto No, de su salario, de su salario el porcentaje más o menos te voy a decir, para darle una guía a te lo voy a a la decir de audiencia? otra manera. A ver, Depende del salario. Pues el salario es muy grande, puedo ahorrarme todo el salario y encima me sobra plata. Si el salario es muy chiquito, tengo que ahorrar pues lo suficiente que me queda después de consumir lo que necesito. Entonces, es bien engañoso llegar a decir, no, yo ahorro indistintamente de lo que gane, el 90% o el 5%. ¿y con qué propósito? ¿Para qué ahorrar? No, a mí me gustaría dejarle a mi familia algo que les pueda servir a ellos y trascienda mi existencia. Creo que es un problema de precaución, creo que es un problema, o simplemente es una práctica que vale la Mm. pena. Pues, profe, muchas gracias por estos minutos de No, con diálogo. mucho gusto. Terminamos conociendo que canta, que le gusta cantar, además de ser profe, además de vigilar el sistema financiero en el Sí, país. sí. Y tener una hija que pinta muy bonito. Y ahí tiene, ¿cuántos cuadros tiene acá? Acá tiene dos, Dos. pero tiene un montón. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y también a ustedes muchas gracias por haber acompañado esta charla con el profesor César Ferrari, por ver, por compartir y por comentar esta entrevista. Nos vemos en un próximo Frente a Frente. Muchas gracias. Fidu Previsora. Administramos el presente, impactamos el futuro.